mediante la solución de un problema. ¿Está bien? Entonces, no dejen de seguir la explicación para que puedan entender qué es lo que hace en esencia el método Hattie-Cross. Aunque tengo entendido que ya ustedes le dieron el método de Hattie-Cross, ¿no? ¿No? Por encimita. Bueno, entonces vamos de todos modos, lo vamos a ver a profundidad el método de Hattie-Cross. Bueno, el método de Hattie-Cross establece dos variantes. Entonces vamos a ver cuáles son las variantes que establece este método de Hattie-Cross. Dice, Hattie-Cross introdujo un método de relajamiento o de pruebas y errores controlados que pueden seguir dos variantes. Fíjense ustedes que dicen un método de relajamiento o de pruebas y errores controlados. Desde el momento que nos está diciendo que el error que está controlado, ya eso nos da una idea de que este método es un proceso iterativo. ¿Está claro? Que la solución de este método es mediante un proceso iterativo donde Hattie-Cross dice el error está controlado. ¿Cuál es el error que nosotros debemos cometer? Lo que ya aprendimos adelante en las clases anteriores, 0,1 litros por segundo para cada malla o circuito, y que el error de la presión no sea, tiene que ser menor o igual a 0,10 metros de columna de agua. ¿Está claro? Esos son los errores controlados. Cuando mi valor, si estoy suponiendo caudales y estoy iterando sobre la base del caudal, ¿cuándo voy a parar la iteración? Cuando el error de caudal sea menor que 0,10 litros por segundo. Si estoy trabajando sobre la suposición de las presiones, ¿cuándo voy a parar? Cuando el error de las presiones me dé menor o igual a 0,1 metros de columna de agua. ¿Está bien? Entonces, para ello, el método de Hattie-Cross recomienda estas dos variantes. Balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos y balanceo de los flujos por corrección de las cargas supuestas. ¿Qué significa eso? Que usted puede adoptar cualquiera de estas dos variantes. Va a balancear las cargas hasta que se corrijan los flujos supuestos y su error de cierre sea menor o igual a 0,1 litros por segundo, o va a balancear los flujos hasta que se corrija las presiones a un error menor o igual a 0,10 metros de columna de agua. ¿Está claro? Son los dos métodos. Balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos y balanceo de los flujos por corrección de las cargas supuestas, donde el error de caudal es 0,1 litros por segundo y el error de carga o de presión es 0,10 metros de columna de agua. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula que recomienda Hattie-Cross para desarrollar su método? Y dice, al aplicar un método de esta clase, los cálculos se vuelven más rápidos, y ahí hago una pausa. Cuando nosotros entramos en un proceso iterativo, el proceso iterativo lógicamente que va a ir iterando hasta que se cumpla su error de cierre. ¿Qué es lo que dice? Para agilizar ese proceso de iteración y encontrar el resultado de manera más rápida, él recomienda esta ecuación. Aún así, recomendando esta ecuación, usted puede iterar en una red de grandes dimensiones, estar iterando horas por Hattie-Cross. La ventaja de Newton-Raphson es que este proceso iterativo te lo reduce a segundos, que es el otro método que utilizan los grandes software. Arendt dice, al aplicar un método de esta clase iterativo,
los cálculos se vuelven más rápidos si es que las relaciones de flujo se expresan con una fórmula exponencial con coeficiente de capacidad no variable y la notación se simplifica si la ecuación exponencial se escribe así. Él dice, para agilizar los cálculos, yo voy a utilizar esta ecuación exponencial que me relaciona ¿qué cosa? Las pérdidas con los caudales, ¿no ves? Las relaciones de flujo, pérdida y caudal, a través de esta ecuación exponencial con un coeficiente de capacidad no variable. Eso es lo que le permite adoptar que ese valor de n siempre va a ser igual a 1,85. ¿Está claro? Porque él está aclarando con coeficiente de capacidad no variable. O sea, n no varía, igual a 1,85 siempre. Ahora, ¿quién es h en esta fórmula? Es la pérdida de carga en el tramo que se analiza. Pérdida de carga en el tramo que se analiza. Fíjense que este es un método que es válido para redes malladas o cerradas. Si yo parto de que esta es una malla, este es el nodo 1, este es el nodo 2, este es el nodo 3 y este es el nodo 4, ¿quién va a ser h? La pérdida de carga en el tramo que analiza. Cuando estoy en el tramo 1, 2, h va a ser igual a la pérdida de carga que hay en ese tramo. En este caso, en las redes malladas, esa pérdida de carga que se adopta ahí solamente es la pérdida por fricción o longitudinal, porque en las redes malladas no se consideran o se desprecian las pérdidas por accesorios. ¿Está claro? Entonces ese valor de pérdida es la pérdida por fricción o longitudinal. Ahora, ¿quién es K? Bueno, Q es el caudal de circulación por el tramo. Es el caudal del tramo 1-2. ¿No ves? Es el caudal de circulación por el tramo. Aquí sería el caudal del tramo 1-3. Aquí sería el caudal del tramo 2-4. Y aquí sería el caudal del tramo 3-4. O sea, Q es el caudal que circula por el tramo. ¿Quién es K? Es una constante numérica que depende de la C de Hazen-Williams. Por eso es que K nunca es un valor único, sino que K varía. ¿Por qué? Porque no solo depende de Hazen-Williams, sino depende del diámetro y la longitud del tramo. La longitud que tiene este tramo no tiene por qué ser igual a la que tenga este, ni a la que tenga este, ni a la que tenga este. ¿Me entiendes? Y el diámetro que tiene este tramo no tiene por qué ser igual a este o a este. Porque es función del caudal. ¿Está claro? Y el caudal que pase por este tramo no tiene por qué ser igual al caudal que pase por este, ni por este, ni por el otro. Desde ese punto de vista, entonces el valor de K es un valor que nosotros tenemos que asumir para cada tramo. O sea, no es un valor único. Yo puedo tener que toda mi red sea de un mismo material, que sea PVC, sí, tengo un valor de C que va a ser igual a 150. Pero la longitud, el caudal, en estos tramos y el diámetro no tiene por qué ser el mismo. Entonces K es un coeficiente que varía según el tramo que analicemos. Y N es un exponente que de capacidad no variable, porque así lo asume Hardy-Cross en su ecuación, que siempre se considera igual a 1,85. ¿Está claro? Siempre va a ser igual a 1,85. O sea, donde está N ya se puede poner 1,85 porque ese valor de N no va a variar. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, seguimos. ¿Cuál es la variante que más nosotros vamos a utilizar en las redes de distribución?
La variante que nosotros vamos a utilizar más en la red de distribución es la variante 1. Y es la que nosotros vamos a aplicar en nuestra metodología de diseño para calcular la red de distribución, donde dice que es el balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos. Y atiendan acá, ¿por qué nosotros utilizamos balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos? Porque es que esta variante es la que nosotros podemos hacer suposición, las suposiciones más precisas, más cercas a la realidad. Yo les pregunto, en el tramo 1-2 de ese circuito, ¿ustedes pueden calcular o estimar el caudal de ese tramo? Sí. Y pueden estimar un valor prácticamente real. ¿Por qué? Porque aquí vamos a suponer que usted tiene domicilio, un comercio, una industria. Ustedes no saben calcular el caudal de origen domiciliar, no saben calcular el caudal industrial, el caudal comercial, institucional. Entonces, este valor de caudal que pasa por el tramo 1-2 es un valor que ustedes conocen. Lo pueden conocer. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes pueden calcular cuál es la presión que tiene en ese tramo? No. Tendrían que suponerlo, es más irreal. ¿Por qué? Porque necesitan para estimar la presión, la pérdida. Y para la pérdida, el caudal. Entonces, por eso es que se recomienda, para el caso de las redes, utilizar la variante 1 de balanceo de las presiones por corrección de los flujos supuestos. Porque los flujos, este caudal que pasa por el tramo 1-2, usted lo puede calcular. Este que pasa por aquí, usted lo puede calcular. Y este que pasa por aquí, usted lo puede calcular, y este igual. Porque usted sabe calcular ya esos caudales dependiendo de cuáles son los usuarios que se asientan en ese lugar. Domiciliar, comercial, industrial e institucional. Ahora, ¿por qué dice balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos? Yo me pregunto, en el tramo 1-2, ¿qué caudal yo voy a tener aquí? El caudal del tramo 1-2. Le voy a quitar la T, 1-2, que es este que yo calculo acá. En este tramo, ¿qué caudal yo voy a tener aquí al final? El caudal que circula por el tramo 1-3. Y en este, ¿qué caudal voy a tener acá? Aquí voy a tener la suma del caudal de 2 a 4 más la suma del caudal de 3 a 4. Ahora, si yo sumo este caudal, más este caudal, más este caudal, que es el que pasa por estos dos tramos, ¿qué es lo que estoy obteniendo aquí? El caudal de diseño de mi red. O sea, el caudal que yo tengo que entregar. Ahora, ¿por qué Hardy-Cross dice? Este valor es real. Este valor es real. Este valor es real y este valor es real porque nosotros lo calculamos. Ahora, ¿por qué dice corrección de los flujos supuestos? Porque si aquí usted tiene 10 litros por segundo, que es el caudal de diseño, cuando nosotros vamos a hacer la repartición del caudal, la pregunta es, ¿cuánto de estos 10 litros se va por este tramo? ¿Y cuánto se va por este? Y eso es lo que nosotros ya vamos a como dicen ustedes acá, a pelarle en esa suposición. Ahí es donde nosotros vamos a fallar. Porque eso es impredecible. Por eso es que la hidráulica es empírica. Sale de laboratorios toda su fórmula. Porque aun cuando yo tenga un vidrio, lo más pulido, que es lo más pulido que podemos encontrar, y yo eche una gota con un gotero,
yo le pago a que me diga cuando esa gota caiga en este vidrio, en esta superficie, a dónde va a ir. Impredecible. Nadie, supongamos que está horizontal, no me va a decir que está inclinado para acá, lógicamente que la gota va a ir para acá. Horizontal, si usted deja caer una gota, es difícil predecir a dónde va esa gota. Entonces, es difícil que ustedes, que yo, que cualquier persona de estos 10 litros me adivine cuánto se va a ir por aquí, cuánto se va a ir por acá. Entonces, desde el momento en que yo voy a decir, por ejemplo, por aquí se van 5 y por aquí se van 5, Hattie Cross está seguro que yo me estoy equivocando. Ahora ella me dice, por aquí se van 4 y por aquí se van 6. Hattie Cross está seguro que ella también se está equivocando. Ahora él me dice, por aquí se van 3 y por aquí se van 7. También está errado ese valor. Entonces ahí es donde empieza la corrección de los flujos supuestos. Que Hattie Cross dice, bueno, como yo sé que tú te equivocaste, ahora yo te voy a corregir en cuánto te equivocaste a la hora de suponer tu flujo, que por aquí se va tanto y por acá se va tanto. ¿Me entiendes? Pero el punto de partida es real, porque los caudales que pasan por cada tramo usted lo calcula, y el caudal de diseño que usted tiene, ese es el real. Ahora, ¿dónde me puedo equivocar? A la hora de que digo, bueno, cuando entra por aquí, ¿cuánto se va por un lado y cuánto se va por el otro? Pero no solo me puedo equivocar en el valor, sino que, si ustedes se fijan, yo les estoy poniendo, ¿qué cosa? Una flechita. Y esa flecha es la asunción mía de por dónde va a irse, en qué dirección se va a ir el flujo. Pero a lo mejor cuando yo llego acá, me dice que el flujo viene para acá. Y yo llego acá y me dice que el flujo viene para acá. Pero Hattie Cross está consciente que no solo tú solo te vas a equivocar en la suposición del caudal, sino que tienes grandes probabilidades de equivocarte en la suposición del recorrido real del flujo dentro de las tuberías. Y entonces Hattie Cross no solo te corrige el error que tú tienes en la suposición del caudal, sino que te puede decir a lo mejor que en vez de que esto venga para acá, va para el otro lado. O sea, te equivocaste también en el sentido de circulación. Y eso es lo que hace el método de Hattie Cross. Ahora vamos a ver cómo lo hace. ¿Está bien? ¿Cómo lo logra? Bueno. La variante que nosotros vamos a usar, que es la que más se usa en las redes de distribución, es el balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos. Debido a que es el que mejor simula el comportamiento real de la red, toda vez que el valor de caudal que circula por los tramos en la red es posible y nosotros lo podemos determinar con una cierta precisión. ¿Está claro? A través de lo que ya sabemos calcular. Cómo que se calcula el caudal de origen domiciliar, el comercial, el industrial y el institucional. ¿Está bien? Ahora, este método es el que precisamente vamos a estudiar a continuación y el que vamos a aplicar en las enseñanzas que le vamos a dar de gratuito. Bueno, vamos a ver el balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos, que es el método que vamos a aprender. Para este método, Hattie Cross estableció como primer punto un convenio de signos, donde me dice que se asumirán signos positivos a los caudales y las pérdidas de cargas asociadas que siguen el movimiento de las manecillas del reloj, y asumirán signos negativos los caudales y las pérdidas asociadas que siguen el movimiento contrario a las manecillas del reloj. A ver, yo puedo, con Hattie Cross, como resultado final de Hattie Cross que voy a tener yo,
mi caudal que pasa por el tramo 1-2 y la pérdida de carga asociada que pasa por el tramo 1-2. Lo mismo acá, el caudal que pasa por el tramo 1-3 y su pérdida asociada que pasa por el tramo 1-3. El caudal que pasa por el tramo 3-4 y su pérdida asociada que pasa por el tramo 3-4. Y aquí voy a tener el caudal que pasa por el tramo 2-4 y su pérdida asociada que pasa por el tramo 2-4. Ese es el resultado final. Entonces, aquellos caudales y pérdida asociada que vayan a favor de las manecillas del reloj siempre van a tener, ¿qué cosa? Signo positivo. Ahora, este que está acá, que va en contra de las manecillas del reloj, estos valores van a tener signo negativo. El caudal y su pérdida asociada. Este va contrario a las manecillas del reloj, va a tener signo negativo. Este va a favor de las manecillas del reloj y va a tener signo positivo. Y eso es lo primero que me establece como normativa el Hardy-Cross, o sea, el convenio de signo. ¿Alguna duda hasta ahí? No hay duda. ¿Cuáles son las leyes en que se basa el método de Hardy-Cross? Bueno, las leyes en que se basa el método de Hardy-Cross son las leyes fundamentales de circulación de los líquidos en circuitos cerrados. Y son las siguientes. La primera ley, la suma algebraica de los caudales entrantes y salientes en un nodo tiene que ser igual a 0. Miren acá. Si por el nodo 1 ingresa el caudal Q sub A y este caudal se divide en Q sub 1 y Q sub 2, entonces, según esta ley, cuando yo le reste a Q sub A, Q sub 1 menos Q sub 2 me tiene que dar igual a 0. ¿Qué significa? Si en un nodo me entran 10 litros, no puede ser que la suma de los que salen sea mayor o menor a 10 litros. ¿Me entienden? Tiene que ser el mismo valor. Si despejamos de acá, se tiene que Q sub A, que es el caudal que ingresa al nodo, va a ser igual a ¿quién? A la suma de Q sub 1 más Q sub 2, con lo que se cumple la primera ley. ¿Está bien? No hay duda. Ahora, la segunda ley dice que la suma algebraica de las pérdidas de presiones a lo largo de un circuito cerrado tiene que ser igual a 0. Si partimos de este gráfico y consideramos el convenio de signo, donde aquí H1, ¿cómo va a ser? Positivo, porque se mueve a favor de las manecillas del reloj. Y aquí H2, ¿cómo va a ser? Negativo, porque se mueve contrario. Entonces, decimos que H1 menos H2, según esta ley y según Hardy-Cross, tiene que ser igual a 0. La diferencia de H1 menos H2 tiene que ser igual a 0, con lo que se cumple la segunda ley de Hardy-Cross. ¿Está bien? ¿No hay duda hasta ahí? La primera dice que la sumatoria de los caudales entrantes y salientes de un nodo tiene que ser igual a 0. Mira acá, te lo voy a dibujar acá. Supongamos que yo tengo este nodo 1. Por aquí ingresa un caudal igual a 10 litros por segundo y vamos a suponer que por acá se van 5 litros por segundo y por acá se van 5 litros por segundo. Entonces, cuando yo resto
el caudal que ingresa, que son los 10 litros, vamos a llamarle este Q sub 1 y ahí le llaman Q sub A, ¿no? El caudal de diseño. Y este es Q sub 1 y este es Q sub 2. Entonces, cuando yo digo el caudal de diseño menos Q sub 1 menos Q sub 2 tiene que ser igual a 0. Por ende, mi caudal de diseño va a ser igual a ¿quién? A Q sub 1 más Q sub 2. Cuando yo aplico esto, digo 10 litros, en el ejemplo, es igual a 5 más 5 igual a 10. O sea que si ingresan 10 litros a un nodo y se bifurca un porcentaje de ese caudal por un tramo de tubería y otro por otro tramo, la suma de los dos tiene que ser igual a lo que ingresó. No puedo poner que aquí ingresen 10 litros y que la suma de estos dos sea 12. ¿De dónde salieron los otros 2 litros por segundo? ¿Me entienden? Eso es. ¿Alguna otra duda? Y la segunda ley me dice que la suma de presiones en un circuito cerrado tiene que ser igual a 0. Si aquí H1, que es la pérdida de carga, como se mueve a favor de la manecilla de reloj es positivo, entonces pongo H1 positivo, aquí se mueve en contrario, pongo H2 negativo, H1 menos H2 tiene que ser igual a 0, con lo que se cumple la segunda ley de Hardy-Cross. Bueno, a partir de esas dos, del convenio de zinc, a partir de las leyes que estableció Hardy-Cross, entonces comenzó a desarrollar su método. El desarrollo del método de Hardy-Cross dice, como se ha visto, el método de Hardy-Cross parte de suponer que el flujo entrante en un nodo se ha dividido en dos flujos cuyo valor de la suma tiene que ser igual al flujo que entra, con lo que es la primera ley. De no ser correcta esta distribución, entonces se tendrá un diferencial de caudal Q pequeñito, que es una cantidad pequeña comparada con los valores de Q sub 1 y Q sub 2 que circulan por cada ramal. Y ahí está lo que les dije yo, que Hardy-Cross considera que lógicamente, si usted dice que por aquí ingresan 10, yo puedo decir que por aquí se van 5 y por aquí se van 5. Pero él puede decir por aquí se van 6 y por aquí se van los otros 4, porque la suma tiene que ser 10. Pero otro puede decir que por aquí se van 4 y por aquí se van 6. Entonces, ¿quién tiene la verdad absoluta? Yo te diría, Hardy-Cross dice, ninguno. Yo sé que todos se van a equivocar. O sea, es una probabilidad muy pequeña para que usted adopte los valores reales. Como sé que usted se va a equivocar, yo voy a crear un diferencial Q que se lo voy a sumar a aquellos valores que vayan a favor de las manecillas, aquellos valores de caudal que usted supuso a favor de las manecillas de reloj, y se los voy a restar a aquellos valores de caudales que usted supuso contrario a las manecillas de reloj. Y ahí voy a empezar a iterar. Y ese valorcito de diferencial de caudal, que es el caudal pequeño, que es el que me corrige el error en la equivocación que yo tuve a la hora de suponer el valor de caudal, es el que tiene que cumplir, que tiene que ser menor o igual que los 0,10 litros por segundo. Entonces, usted va a ir iterando hasta que este valor me dé un valor menor a 0,10 litros por segundo, y ahí ya para el proceso iterativo. Entonces, este valor de diferencial de caudal Q pequeñito es quien me va a definir mi error de cierre y me va a definir hasta dónde voy a seguir iterando. ¿Está claro?
Ahora bien, partiendo de este análisis, Hardy-Cross dice que los flujos verdaderos, o sea, cuando yo dije Q sub 1 se va por aquí Q sub 2, esos son los flujos supuestos por mí, que no son los reales. Ahora, Hardy-Cross dice, según este criterio, que los flujos verdaderos van a ser Q sub 1', el verdadero que se va a ir por acá, y Q sub 2', el verdadero que se va a ir por acá, y lo voy a obtener de a Q sub 1 supuesto sumarle el diferencial de caudal, y a Q sub 2 supuesto restarle el diferencial de caudal, porque este va contrario a la manecilla de reloj, y en el otro caso va a favor, por eso se lo sumo o se lo resto. ¿No hay duda hasta ahí? Si se considera la fórmula exponencial que planteó al inicio, que él utilizaría para hacer los cálculos más ágiles, más rápidos, donde dice que H, que es la pérdida de carga, es igual a un coeficiente K que multiplica al caudal elevado a la N, donde N es un exponente de capacidad no variable que él adopta como 1,85, se tendrá que las pérdidas de carga verdaderas producidas en un sistema son H1', que es la pérdida real correspondiente al caudal real que va a pasar por este tramo, va a ser igual a K sub 1, que multiplica al caudal de 1', este valor, elevado a la N. Si sustituimos K sub 1, ¿quién es K1'? Es el caudal supuesto más el diferencial de caudal elevado a la N. Y H2 va a ser igual a K2. ¿Por qué discrimina K1 de K2? Porque K1 no tiene por qué ser igual a K2. Desde el momento en que me cambie el diámetro, la longitud o el material, ya el valor de K es diferente. ¿Está claro? Entonces K2 es igual a Q2', que es el caudal real elevado a la N. Si sustituimos el caudal real, me queda que K2 es igual a Q sub 2, el supuesto menos el diferencial de caudal elevado a la N. Y entonces Hardy-Cross llega a esas expresiones. Aplicando la segunda ley, ya Hardy-Cross dice, voy a aplicar la segunda ley que dice que la suma algebraica de las pérdidas de carga es igual a 0, se tiene que H1', que es real, como es a favor de las manecillas de reloj, es positivo, y H2', que es la pérdida de carga real, como va en contrario a las manecillas de reloj, es negativo. Entonces eso me queda que K1 por Q1, que es el supuesto, por el diferencial de caudal elevado a la N, menos K2, que multiplica el caudal supuesto menos el diferencial de caudal Q pequeñito elevado a la N igual a 0. Y a partir de este binomio, él empieza a desarrollar el binomio, que la verdad a mí no me interesa atiborrarlos a ustedes con esa información. El que lo quiera ver puede ir a los libros de cualquier libro, el Streeter, de mecánica de los fluidos. Ahí está el desarrollo de ese binomio, donde una vez que desarrolla ese binomio, despreciando los diferenciales de orden superior, llega finalmente a esta ecuación, que es la ecuación de Hardy-Cross. Y entonces voy a poner ahí esa ecuación, donde él dice, en esa ecuación, él dice que el valor de diferencial de caudal es igual a menos, fíjense que tiene un signito menos, la ecuación delante, sobre donde tiene que multiplicar un cociente donde es la sumatoria de las pérdidas de carga sobre la sumatoria de n, que es 1,85, que multiplica a la pérdida de carga sobre el caudal. Y esa es la ecuación que da Hardy-Cross para que nosotros podamos
calcular ese diferencial de caudal y sumárselo o restárselo a los caudales supuestos, y vamos a ir sumándoselo hasta que nos dé cuyo valor es menor a 0,10 litros por segundo. Ahora, yo les dije que Hattie-Cross, si por aquí entran 10 litros, y yo digo que por aquí se van 5 y por aquí se van 5, Hattie-Cross considera que a momento que usted hace esta suposición, usted se va a equivocar. O cualquier otra, 4 y 6, 7 y 3, la que ustedes quieran. Él está consciente que se va a equivocar. Entonces, ¿cómo él llega al valor verdadero de caudal que pasa por este tramo 1,2? Y al valor verdadero que pasa por este tramo 1,3. ¿Cómo llega a esos valores verdaderos? Llega mediante la corrección de los valores supuestos por el diferencial de caudal. O sea que este valor que usted obtiene aquí es quien me va finalmente a corregir el error de mi suposición de caudal y me va a permitir llegar al valor real que va a ocurrir. Pero cuando yo digo que por aquí se van 5 e indico con una flecha de que el flujo va en esta o aquella dirección, yo estoy suponiendo que este caudal, parte se va a venir por aquí como parte se va a venir por acá. Pero ¿quién quita que todo se venga por aquí y a este tramo llegue por acá en esta dirección? Hattie-Cross, consciente de que usted se va a equivocar también a la hora de suponer el sentido que va a circular el flujo dentro de su red, él entonces coloca este valor de signo negativo, que es quien me va a corregir el error que yo cometa en el sentido de circulación. Por eso es que este valor, este signo delante de la ecuación, nunca lo puedo olvidar. Porque no solo que si yo lo olvido, el diferencial de caudal me va a dar otro valor, sino que también estoy obviando la posible corrección del sentido de circulación. Entonces, la importancia que tiene el diferencial de caudal en la ecuación de Hattie-Cross es que es el que me va a permitir corregir el error en la suposición de caudal que yo haga, y el signo me va a permitir corregir ¿qué cosa? El sentido de circulación del flujo real dentro de la red. ¿Está claro? Entonces, nunca puedo olvidarme del signo menos, ni nunca puedo olvidarme de esta expresión. ¿Está bien? Porque esta es la expresión que me va a permitir corregir no solo mi error en la suposición de caudal, sino en el sentido de circulación. ¿Está claro? Y este valor, yo voy a estar iterando hasta que este valor sea siempre menor o igual que 0,1 litros por segundo. ¿Cuándo voy a parar mi proceso de iteración? Cuando ese valor me dé menor o igual a 0,1. Mientras, y como eso lo voy a hacer para cada tramo, mientras en un tramo no se cumpla con esto, tengo que volver a iterar otra vez. A iterar. Y haré tantas iteraciones hasta que en todos los tramos el error de cierre, o sea, el valor de diferencial de caudal sea menor o igual a 0,10 litros por segundo. O sea, no es que tiene que cumplirse en un solo tramo o en 3 de 4. No, en todos tiene que cumplirse con ese reducción. Por un tramo que no cumpla, tengo que volver a hacer otra iteración. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, en la fórmula anterior
el signo negativo que se encuentra adelante nunca se puede olvidar, pues es el encargado de corregir el sentido de circulación del flujo en el tramo que se analiza. Mientras que el diferencial de caudal, un pequeñito, es el encargado de corregir el error de suponer inicialmente la distribución de caudal por cada ramal. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que ustedes necesitan saber sobre la teoría de Hardy-Cross, lógicamente sin atiborrarlo de cómo se llegó a esta expresión, porque no nos interesa, no vale la pena. Entonces, entender la expresión, entender qué me significa el diferencial de caudal y ese signo negativo. ¿Está claro? Entonces, en la próxima clase ya vamos a ver un ejemplo de aplicación de Hardy-Cross. ¿Qué les recomiendo? No se pierdan las clases que vienen. Son fundamentales para ustedes. ¿Está bien? Les deseo una feliz tarde de noche.